Guerrero es un estado con una gran riqueza natural y cultural. Su costa en el Océano Pacífico lo convierte en un destino turístico clave, con playas famosas como Acapulco y Zihuatanejo. Además, cuenta con zonas montañosas y comunidades indígenas que conservan lenguas y tradiciones ancestrales. Y aunque actualmente enfrenta grandes desafíos sociales, económicos y algunos derivados de desastres naturales como los huracanes, Guerrero sigue siendo un referente mexicano por su cultura y por sus leyendas. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana, haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. Muchos de ustedes habrán escuchado la leyenda de la mulata de Córdoba, una de las narraciones más populares de Veracruz y de México en general. Lo que muchos no saben es que el estado de Guerrero también posee una historia relacionada con una mulata. Esta se desarrolla en Taxco de Alarcón, un hermoso pueblo colonial que fue sumamente relevante por sus yacimientos y minas de plata. Pues bien, ahí hace mucho tiempo vivía una familia de alto poder adquisitivo, sumamente religiosa y que seguía las tradiciones de su linaje, misma que estaba buscando gente para que trabajara con ellos, o más bien dicho, para ellos. Un día se presentó en la puerta una muchacha muy especial, una bella mulata de cabello negro y con mucho ánimo de trabajar, por lo que fue contratada inmediatamente como sirvienta. La mulata, de nombre Felisa, se adaptó rápidamente a la casa. Desarrollaba sus labores diariamente sin rechistar y con la mejor actitud. Incluso se le podía escuchar cantando y silbando mientras limpiaba y hacía otros quehaceres cotidianos. Con el paso de los días, Álvaro, uno de los hijos de la familia, se enamoró perdidamente de ella y le confesó su amor pidiéndole que se casaran. Y aunque ella sí estaba interesada, sabía que la familia no aceptaría tal relación por la diferencia de clases sociales. Aún así, iniciaron un amorío en secreto. Pero dicho y hecho, la hermana del joven se enteró de esto y llena de rabia, fue directamente con Felisa, a quien golpeó violentamente y corrió de la casa. La mulata, triste, se fue del pueblo. Caminó y fue en dirección de las montañas, y cuando llegó a un río se detuvo y no quiso seguir adelante. Lamentaba el haberse quedado sin trabajo, pero sobre todo, lamentaba no poder estar con Álvaro. Pensó que ya no valía la pena vivir y se sumergió en la poza del río, es decir, en la parte en donde el cauce es más profundo. Álvaro, por su parte, sin saber lo que había ocurrido con Felisa, tuvo esa noche un sueño intranquilo, y en medio de una pesadilla, pudo ver que en el río estaba su amada. Se despertó en medio de la noche agitado y sudando, e interpretó el sueño como una revelación. Así que se vistió rápidamente y salió a escondidas hacia ese lugar. En efecto, ahí en la orilla, estaba lo que parecía ser la mulata esperándolo. Le hizo señas como invitándolo a seguirla, y el hombre no dudó ni un segundo y fue tras ella, hundiéndose en la poza del río, para, de la misma forma, morir ahogado. A raíz de esto, se dice que cerca de los ríos de Taxco y en algunos caminos de la sierra, en las noches de luna llena, es posible ver los espíritus de un hombre y una mujer
vagando juntos y tomados de las manos. Se cree que son Felisa y Álvaro, quienes solo después de la muerte pudieron concretar su amor. De hecho, hay una zona en Taxco que se llama La Mulata, quizá inspirada en esa antigua leyenda de romance y de tragedia. La siguiente leyenda me la dio a conocer un escucha de este podcast, Rod VR, quien me mandó un mensaje al Facebook de Leyenda Urbana MX. Él me cuenta que es de Guerrero y que allá, específicamente en Tixtla, se habla mucho sobre la leyenda de las Cihuatatatoyas o Chihuatayotas. Ahí en Tixtla existe un balneario muy particular, pues ha sido utilizado desde antes de la conquista, en ese entonces de forma natural, puesto que ahí hay un manantial, mismo que en la actualidad provee de agua a las albercas. Sin embargo, no todo es diversión en ese sitio, puesto que los pobladores de la región aseveran que por las noches es posible ver que unas mujeres emergen de las aguas y cantan con una melodiosa voz. Este canto atrae a los hombres trasnochados, borrachos o lujuriosos que pasan por ahí. Los varones, al verlas, se quedan prendados de su belleza y se acercan a ellas. Luego, las mujeres los invitan a entrar en el agua para nadar, y una vez que ingresan, las extrañas mujeres los abrazan, para posteriormente dejar ver su verdadero aspecto, el cual es como el de demonios descarnados. Rod VR me comenta que uno de los casos más recientes relacionados con las Cihuatatatoyas le ocurrió a 2 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa, misma que se encuentra a poco más de 1 kilómetro de distancia del balneario. Estos 2 jóvenes, llamados Emiliano y Rodrigo, decidieron una noche escaparse de la Normal para ir a Tixtla a ver a sus novias. La velada había transcurrido sin ningún contratiempo, y Rodrigo, después de despedirse de su novia, decidió tomar un atajo de regreso a la escuela. Calculaba que en unos minutos alcanzaría a Emiliano cerca de la alberca del balneario, pero cuando se iba acercando, escuchó risas y murmullos femeninos. Asustado, se ocultó entre los árboles y vio a su amigo de pie en una esquina de la alberca, mientras 3 mujeres hermosas chapoteaban en la otra. Le preguntaron si sabía nadar, y acto seguido le dijeron que si no sabía, ellas le enseñarían. Pero había algo muy inquietante. Sus ojos eran enormes, de un color negro profundo. Emiliano quedó casi hipnotizado y finalmente entró al agua. Inmediatamente las mujeres se deslizaron a su alrededor, tomándolo de las manos delicadamente. Rodrigo sintió que un escalofrío le recorría el cuerpo al ver cómo su amigo era llevado hacia el centro de la alberca. Las mujeres no parecían agresivas en un inicio, pero había algo sobrenatural en su forma de actuar y de moverse. Y entonces comprendió todo. Lo estaban arrastrando hacia el fondo del agua. Agitado, Rodrigo corrió hacia donde estaba su amigo gritando su nombre. Al mismo tiempo, tomó una rama gruesa y trató de alcanzarlo. Pero al hacerlo, las figuras femeninas se dieron cuenta de lo que pasaba y apresuraron su descenso. Como si en el agua hubiera una grieta invisible que los conducía a otro mundo. Antes de que Emiliano desapareciera, sus ojos encontraron los de Rodrigo, y en ellos solo se veía terror. Rodrigo corrió a pedir ayuda, pero cuando las autoridades llegaron,
lo señalaron como el culpable. Al sacar el cuerpo de Emiliano, los médicos forenses hicieron un descubrimiento escalofriante. En su piel quedaron atrapados cabellos largos y oscuros que no eran suyos, y en sus manos pequeños fragmentos de piel desconocida, demasiado tersa y extrañamente fría. Desde entonces, pocos se atreven a cruzar el balneario de noche, y quienes lo hacen cuentan que aún pueden escuchar risas femeninas flotando sobre el agua, esperando a su próxima víctima. Por las características de las mujeres, muchos podríamos pensar y asegurar que se trata de sirenas, pero la gente de Tixtla más bien teoriza que las ciguatatatoyas son las mismísimas ciguateteo, unos espeluznantes espectros femeninos de origen prehispánico. El editor de mi libro Un fantasma con sombrero de charro, el buen José Luis Zapata, es originario de Acapulco, y desde que vio que esta sexta temporada del podcast iba a estar enfocada en cada estado de la República, me comentó que él conocía muchas leyendas de Guerrero, entre ellas la del Pozo Meléndez. A un costado de la carretera Taxco-Iguala, muy cerca de la localidad de Puente Campuzano, existe un pozo que ha llamado mucho la atención a través de los años, porque es tan profundo que pareciera ser infinito y pareciera no tener fondo. Se han hecho esfuerzos por tratar de medir su profundidad, pero nunca se ha podido determinar. Es más, existe una historia en la que se supo que a una persona la habían asesinado y arrojado al pozo. Entonces llegaron las autoridades para tratar de sacar el cuerpo de ahí. Al ver que era más complicado de lo que creían, llamaron a los bomberos, quienes primero intentaron bajar escaleras larguísimas, pero no llegaban al suelo para poder apoyarlas. Entonces intentaron con cuerdas. Bajaron metros y metros de ellas, pero tampoco hubo éxito con ello. Llegó un punto en el que mejor desistieron y tuvieron que irse del lugar con las manos vacías. Es por esto que se cuenta que muchos criminales llegaron a utilizar el Pozo Meléndez como una forma de desaparecer cadáveres o de deshacerse de pruebas que los implicaran con sus fechorías. Hubo un tiempo en que la gente de Puente Campuzano veía cómo llegaban camionetas negras y autos con los vidrios polarizados. Se quedaban ahí un rato y después se iban a toda prisa, sospechando así que habían ido a tirar algo o a alguien en el pozo. Esa misma gente comenta que era imposible denunciar, porque a veces eran los propios policías quienes iban al lugar a deshacerse de ese tipo de cosas. Algunas personas curiosas se han acercado con sumo cuidado a esa abertura en la tierra que mide unos 6 metros de diámetro y han arrojado piedras y otros objetos. Al inicio escuchan cómo van golpeando contra las paredes, pero después, nada, silencio absoluto. Es como si las piedras siguieran cayendo y nunca llegaran hasta el final. El terreno al que pertenece el pozo es propiedad de una compañía minera, y los encargados, en diversas ocasiones, han tratado de sellar el pozo, sobre todo para evitar una tragedia. O sea, que alguien caiga accidentalmente en él. Lo han hecho con vigas metálicas, con tablones de madera y hasta con concreto.
pero el tapón siempre termina cediendo. Una de dos, porque los criminales lo quitan para seguir usándolo con malas intenciones, o una fuerza sobrenatural hace que caiga en el mismo agujero. Por todo lo anterior, es que cierta gente supone que ese pozo llega hasta el infierno, y por eso hay quienes no lo llaman el Pozo Meléndez y prefieren dirigirse a él con el nombre de la boca o el hocico del diablo. Ahora quiero hablar de dos leyendas muy cortas de Guerrero que se relacionan con animales. La primera de ellas se cuenta en la capital del estado, en Chilpancingo de los Bravo. Y es que el siglo pasado se hablaba de que muchas veces, por la tarde y por la noche, era posible ver a una gallina caminando por las calles empedradas de la ciudad, seguida de sus pollitos. Una escena que podría parecer normal y hasta tierna, pero pronto se tornaba en algo completamente perturbador. Los testigos de esto sostienen que la gallina llegaba hasta una esquina, se detenía y después se convertía en el cadáver de una mujer. Luego, los pollitos la rodeaban y uno a uno se convertían en velas. Entonces, al final parecía una escena del crimen, una mujer muerta y ya con veladoras a su alrededor. La gente que veía esta postal lógicamente se espantaba y daba alerta a la policía, pero cuando ésta llegaba, notaba que no había absolutamente nada en el sitio indicado. Por otro lado, en la Costa Grande de Guerrero se habla de un ser bastante curioso y hasta hilarante. Se le conoce como la cucha con zapatillas, y se trata ni más ni menos que de un cerdo muy grande que calza zapatillas en sus 4 patas, así como lo escuchan. De acuerdo con los relatos de los habitantes de ciertos pueblos guerrerenses, no debes salir a caminar solo cuando oscurece, porque entonces podrás escuchar el sonido de 4 zapatillas acercándose hacia ti. Y en cuanto menos te lo esperes, verás un ser que parecería ridículo, pero que a pesar de eso, da miedo. Un cerdo portando ese calzado, y además vestido de mujer. Lo peor de todo es que puede hablar, pues te empezará a decir groserías, a amenazar e incluso a hablar mal de tus familiares. Se dice que es más común que la cucha con zapatillas se le aparezca a los borrachos y a los niños que desobedecen a sus papás y no regresan a casa temprano después de estar jugando fuera. Hay muy poca información acerca de esta aparición, pero encontré un blog de internet llamado Don't Panic, en el que su autor, un tal señor Suta, cuenta que en 1997 fue a pasar unos días a Chautengo, un poblado perteneciente al municipio de Florencio Villarreal. Dice en el post que uno de esos días fue a la playa junto con sus amigos, una playa que está muy cerca de la laguna de Chautengo. En esa ocasión se quedaron hasta que oscureció, y fue entonces que le ocurrió algo. Él se separó de su grupo de amigos. En ese instante, entre la vegetación y la maleza propia de las cercanías de la laguna, escuchó que algo se acercaba, y de pronto vio que salía un enorme cerdo maloliente, con zapatillas, con ropa y accesorios de mujer, y lo más aterrador es que no tenía cabeza, estaba degollado y escurriendo sangre del cuello. Pese a esto, podía hablar,
lanzaba groserías e insultos muy fuertes. Nuestro protagonista no pudo hacer otra cosa más que correr y atravesar la hierba de la zona lo más rápido que podía, pero detrás de él escuchaba las zapatillas alcanzándolo, y también lograba escuchar que el cerdo seguía insultándolo, hasta que por fin pudo llegar con el resto del grupo. De este modo, podemos darnos cuenta que hasta las historias que parecen más absurdas, si las vivimos en carne propia, se pueden convertir en algo completamente espeluznante. En los últimos días se viralizó el caso de las sirenas en la casa que era de Cantinflas y que está en Acapulco. No obstante, no lo mencioné esta semana porque ya toqué ese caso en el episodio que le dediqué a este personaje en la 4ª temporada del podcast, hace ya un par de años. Así que si no lo han escuchado, les recomiendo mucho que lo hagan. Por lo pronto, yo me despido esperando que hayan disfrutado de estas leyendas y recordándoles que el jueves estaré narrando un cuento de terror y que el próximo domingo seguiremos con este recorrido a lo largo y ancho de la República Mexicana. Hasta entonces.